En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, después de la consagración que hemos terminado ya, ayer, pues quisiéramos abordar ahora un tema nuevo, que no es nuevo, sino ya habíamos hablado de eso. Es ese tema de la catequesis. Algo sencillísimo, la catequesis, que es tan importante. Ya hemos hablado en este opúsculo de la catequesis, hablé de un resumen de la catequesis en un devocionario que presenta ese resumen, que se llama Los cubanos rezamos a Dios, devocionario popular. Pero quedé con la promesa de que volvamos a hablar de este tema, ya que es tan amplio, que es tan importante y que últimamente, pues, no sé, pero como que no se le está dando la importancia que tiene la catequesis, tanto para los niños como para todos. Y de eso quisiera que hablemos muchos días de este tema, abordándolo y profundizando sobre este tema, que sabemos que los temas de la catequesis son verdades, como dice, eternas, son verdades perennes que debemos saber. Le doy gracias a Dios, yo tuve la suerte de tener buenos catequistas que me enseñaron, yo diría, bien la catequesis, y que aunque cuando niño no entendía bien lo que se me decía, como sacerdote que soy, pues me ha iluminado, me ha ayudado toda la vida esos temas que se dieron, que yo di cuando estaba niño en la catequesis. Pero que ya digo que debiéramos hacerlo bien dados esos temas. Así que habrá mucho que hablar de esto. Seguro que el Espíritu Santo nos iluminará y trataremos cada uno de esos temas que tal vez están hoy día flojos, pues para por lo menos los que tenemos la suerte de participar en este opúsculo y dárselo a conocer lo que queramos o lo que le interese el tema, porque a alguna gente tal vez no le interesará, pero que ciertamente de suma importancia. Mira lo que decía el Papa Juan Pablo II. Decía él que la mayor parte de los cristianos deben su doctrina religiosa a humildes catequistas que, usando el único medio seguro que hay para aprender, que es la repetición, han logrado hacer memorizar los eternos principios de nuestra religión. Ahí está la palabra eterno, usado por el Papa, ya San Juan Pablo II. Sí, de principio eterno, principio permanente de nuestra religión. Enseñar catequesis sin hacer aprender nada de memoria es formar ateos. Así dice Juan Pablo II. Solo lo que se graba en la memoria puede considerarse como aprendido. Lo demás pasa por el cerebro y se va. Ven. Y quiero decirle que tuve una experiencia que tal vez esto me ha motivado más a mí, ya hace algunos años, que un grupo de niños iban a hacer su primera comunión. Entonces, como siempre va el sacerdote y le hace preguntas, yo voy a hacerle preguntas a los niños. La pregunta que yo aprendí, la pregunta de la catequesis. ¿Te ves? Sí, se supone que uno sabe lo que es la pregunta de la catequesis. Pues tengo para decirle que ninguno me respondió la pregunta. Ninguno sabía lo que es la confesión, cuántas cosas se necesitan por una buena confesión, qué son los sacramentos, los 7 sacramentos, y así los mandamientos. Es increíble. Y entonces eso me sorprendió. Pero ahora yo estuve ojeando lo que se llaman catequesis para niños, catequesis de iniciación cristiana, de la Conferencia del Episcopado Dominicano, muy bueno. Y yo personalmente, viendo estos libros, me diría,
como iniciación cristiana me parece excelente, porque está el Evangelio prácticamente en cada capítulo está el Evangelio. Ahora, yo no le llamaría catequesis, porque la catequesis viene de la palabra eco, que significa repetir, lo que decía Juan Pablo II, que hay que repetir lo que se aprende para aprenderlo bien. Esa verdad es eterna. Y entonces aquí se avanza muy bien. Eso se enseña el Evangelio bien, bien, bien. Por tanto, iniciación cristiana sí. Pero catequesis no, porque no te habla de lo que es la Virgen María. Habla someramente de los sacramentos. Habla del Evangelio, sí, muy bien. Y muy bien explicado, ya lo digo, recomendado. Pero no para niños. A los niños debe de enseñarse, les diríamos, esa catequesis que ya tendremos la oportunidad, Dios mediante, de ir viendo esos temas, las 12 verdades del credo, cada uno de los sacramentos, cada uno con la profundidad que lleva, quiénes son los ángeles, quiénes son los santos, etcétera. Esa verdad que uno aprendió. También hay una idea que ha calado, creo, mucho, como que eso de repetir no está bien, que eso ya no hay que repetir, no hay que hacer con la cotorra, etc. Y mire lo que dijo el Papa Juan Pablo I. Si las ciencias hacen aprender de memoria sus principios más importantes, ¿por qué nuestra religión, que es la ciencia de las ciencias, no va a hacer memorizar sus principios esenciales? Y sigue diciendo el Papa Juan Pablo I, dichosos los maestros que se dedican a grabar en la memoria de sus discípulos las verdades de nuestra fe. Y en ellos se cumplirá la promesa del profeta Daniel. Los que enseñen a otros la santidad brillarán como estrella por toda la eternidad. ¿Te ve? Eso lo dice el Papa, lo dijo Juan Pablo I. Así que tendremos bastante tiempo, creo, porque Dios nos da ese tiempo para seguir profundizando y avanzando en esta realidad de la catequesis, que ya le digo, es un tesoro. Por último, le añado lo que decía Pedro Arrupe, en aquellos años cuando él era padre general, al final de los años 80 y los años 90, le mandó una carta a los jesuitas, a los que él dirigía, era el padre general, diciéndole que él ha notado que sus jesuitas han ido cambiando la Biblia por el periódico. Y han ido cambiando, le decía él, la adoración al Santísimo, decía él, por esa cajita que tienen ustedes en su casa, que refiriéndose a la televisión. Es decir, cambiar la adoración al Santísimo, según él, por la televisión, y cambiar la Biblia por el periódico, decía él. Y bueno, yo creo que lamentablemente la cosa ha empeorado después que él falleció. Así que entonces meditaremos sobre esto con la ayuda de Dios. Así que por ahora esta introducción la damos aquí y mañana seguiremos hablando de la catequesis. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén.